Tema 2. Productos fitosanitarios. Clasificación y descripción. Importancia y contenido de las etiquetas y de las fichas de datos de seguridad. Clasificación y etiquetado. Pictogramas, palabras de advertencia, frases de riesgo o indicaciones de peligro, consejos de prudencia, síntomas de intoxicación y recomendaciones para el usuario. Casos prácticos. La descripción de los productos fitosanitarios se encuentra en la Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal, donde se define a los productos fitosanitarios como las sustancias activas y los preparados que contengan una o más sustancias activas presentadas en la forma en que se ofrecen para su distribución a los usuarios, destinados a proteger los vegetales o productos vegetales contra las plagas o evitar la acción de éstas, mejorar la conservación de los productos vegetales, destruir los vegetales indeseables o partes de vegetales o influir en el proceso vital de los mismos de forma distinta a cómo actúan los nutrientes. Los productos fitosanitarios los podemos utilizar como preparados o formulados, es decir, que pueden ser acondicionados para aún así obtener una mayor efectividad contra los problemas fitopatológicos. ¿Cuáles son los componentes de un plaguicida? Tenemos 4. El A es la materia activa o ingrediente activo técnico. Es la parte del producto que actúa contra las plagas, enfermedades y malas hierbas que constituyen el enemigo natural a combatir. En la etiqueta de cualquier producto fitosanitario debe aparecer obligatoriamente la cantidad de materia activa que éste contiene. La materia activa puede presentarse en la etiqueta de un producto de 3 formas diferentes, o con su nombre técnico o químico, con su nombre común o con su nombre comercial. Otro de los componentes de un plaguicida es el B, las materias o ingredientes inertes, que son aquellos productos que se añaden al fitosanitario para facilitar su dosificación y aplicación. También los productos fitosanitarios pueden tener aditivos, que se utilizan para dotar a los productos de características como pueden ser el color y el olor. Todo esto es para que sean fácilmente reconocibles para personas y animales y así evitar accidentes. Su adicción al producto es un requisito legal. Así, por ejemplo, un tipo de aditivo son los colorantes. Y por último, la D, los coadyuvantes, que se añaden al resto de los componentes con el fin de modificar positivamente alguna de sus características físicas y químicas. ¿Cuáles son los coadyuvantes más empleados? Pues tenemos los tensoactivos, que favorecen la mezcla de aceite y agua, los adherentes, que aumentan la viscosidad del producto y por tanto la adherencia del producto a las hojas o superficies a tratar, los mojantes, que aumentan la superficie de contacto de las gotas con las plantas, los dispersantes, aumentan la homogeneidad de un producto disminuyendo la velocidad de sedimentación de las partículas sólidas que forman parte del mismo, y estabilizantes, que protegen la materia activa de la degradación por acción de las condiciones climatológicas, aumentando de esta forma su tiempo de acción. Vamos a ver ahora las generalidades de los productos fitosanitarios. Los productos fitosanitarios se pueden encontrar en el mercado en forma sólida, líquida o otras como pueden ser gas, aerosol, tabletas fumigantes y otras muchas más. Entre las más empleadas en agricultura, por ejemplo, los plaguicidas presentados en forma sólida. Dentro de la forma sólida encontramos el polvo para el espolvoreo. El fitosanitario se presenta seco y se aplica en esta forma directamente sobre las plantas. También podemos encontrar el polvo soluble. El fitosanitario se disuelve en agua formando una disolución translúcida y transparente. También podemos tener el polvo mojable. El fitosanitario, aunque se añade al agua, no forman una verdadera suspensión en esta, así que el agua solo se usa para facilitar la distribución del producto. Y también tenemos los cebos granulados, que su finalidad es la ingestión de los gránulos por los enemigos naturales de los cultivos, así que se utilizan de manera directa. También podemos encontrarnos con plaguicidas presentados en forma líquida. Podemos encontrarlo en concentrado soluble
o concentrado emulsionable. El concentrado soluble, la materia activa es un líquido soluble que forma una verdadera disolución con el agua. Suelen ser productos con bajas concentraciones de materia activa. Y el concentrado emulsionable, en este caso, la materia activa no se puede mezclar con el agua formando una emulsión. El producto que se forma al mezclarlo con el agua es opaco y lechoso. Otras formas de presentación de los productos fitosanitarios. Pues dentro de este grupo tenemos aquellos productos que se presentan como gas, aerosoles o tabletas fumigantes. Las tabletas fumigantes se usan mezcladas con agua o bien para quemarlas y que actúe su humo. Este tipo de presentación no se suele utilizar habitualmente en la agricultura. Las formulaciones se identifican en la etiqueta mediante unos códigos constituidos por siglas. En la siguiente relación se incluyen tanto los fitosanitarios vistos anteriormente como otros formulados que se pueden encontrar de forma usual con sus respectivos códigos identificativos. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de los productos fitosanitarios? Las dos características fundamentales que se debe reunir en un producto fitosanitario son el poder entrar en contacto con el organismo del insecto y perturbar alguno de los procesos fisiológicos del mismo. Entre los productos fitosanitarios de acción sobre los insectos se pueden distinguir entre los considerados venenos físicos, que ejercen su acción de forma directa sobre el insecto, por ejemplo los aceites minerales que tapan sus orificios respiratorios, y los conocidos como venenos químicos, que son los cuales modifican los procesos metabólicos del insecto o bien alteran sus tejidos. En el caso de los productos fitosanitarios empleados en la lucha contra las malas hierbas, la acción del producto se ejerce al ser depositados sobre la misma, formando concentraciones tóxicas o bien penetrando en su interior y produciendo efectos adversos en su metabolismo, de forma análoga a cómo actuaban los venenos químicos. Dentro de la clasificación de los fitosanitarios tenemos el ámbito de aplicación. Los plaguicidas, según la reglamentación técnico-sanitaria y atendiendo a su ámbito de aplicación, se pueden clasificar en fitosanitarios, que combaten plagas y enfermedades de plantas, así como la competencia vegetal. También tenemos los de uso ganadero, que actúan contra los enemigos naturales de los animales domésticos. Otro tipo de ámbito de aplicación sería el de uso en la industria alimentaria, que son los utilizados en los tratamientos externos de transformador de vegetales, de productos de origen vegetal. Otro ámbito de aplicación es el uso en la industria alimentaria, que son utilizados en los tratamientos externos de transformados de vegetales, de productos de origen animal y de sus envases, como también los destinados al tratamiento de locales, instalaciones o maquinaria relacionados con la industria alimentaria. También tenemos de uso ambiental, que son los productos destinados a operaciones de desinfección, desinsectación y desratización en locales públicos o privados, establecimientos fijos o móviles, medios de transporte y sus instalaciones. Otro ámbito de aplicación sería para la higiene personal, que son productos aptos para la aplicación directa sobre el ser humano. Y por último, para uso doméstico, que sería cualquiera de los definidos anteriormente y autorizados expresamente para ser aplicados en locales habitados por personas. Según su finalidad, los productos fitosanitarios están destinados a atacar a un enemigo en especial. En este ámbito tenemos los insecticidas, que actúan contra los insectos, los acaricidas, que actúan contra los ácaros, los herbicidas, que actúan contra las plantas que crecen en las parcelas de cultivo, los nematicidas, que combaten a los nemátodos, los fungicidas, que actúan sobre los hongos que atacan a los cultivos. En este caso conocéis el mildio, el oidio o el fusarium, los bactericidas, que luchan contra las bacterias causantes de enfermedades, los molusquicidas, que se emplean para la lucha contra los caracoles y babosas, los rodenticidas, que se emplean en la lucha contra ratones, ratas y toda clase de roedores, los desinfectantes de suelos, que se aplican al suelo y se volatilizan. Sus vapores desinfectan el suelo de agentes causantes de plagas y enfermedades. También tenemos a los repelentes, que son productos cuya actividad va dirigida a alejar a los organismos dañinos de los cultivos. Y por último, los atrayentes,
que actúan atrayendo a los insectos hacia un cebo. También los productos fitosanitarios se pueden clasificar según su comportamiento en la planta. En esta clasificación los podemos dividir en sistémicos, en penetrantes o de contacto o de superficie. ¿Qué es lo que hace el fitosanitario en el sistémico? Pues bien, el producto penetra en la planta y se incorpora en su savia, llegando así a todas las partes de la misma, protegiendo a la planta desde el interior. Los penetrantes solo penetran en la zona de la planta sobre la que se han aplicado. Y los de contacto o de superficie, estos productos se quedan en la superficie de la planta donde son aplicados. En caso de lluvia, tras su aplicación, los productos son lavados y se pierde su acción. También podemos hacer otro tipo de clasificación de los fitosanitarios en función del tiempo de actuación, que puede ser de acción de choque o acción residual. Si son de acción de choque, los productos que actúan de forma inmediata a su aplicación y no son muy persistentes en el tiempo. Y si tienen acción residual, los productos efectivos contra la plaga durante un plazo más largo que los anteriores. También pueden ser con acción residual, pues los productos son efectivos contra la plaga durante un plazo más largo que los anteriores. Los fitosanitarios también se pueden clasificar según su modo de acción. Puede ser mediante contacto, mediante ingestión y mediante inhalación. En el de contacto actúan al entrar en contacto con la plaga o enfermedad. Los de ingestión actúan al ser ingeridos por la plaga y de inhalación actúan sobre la plaga a través de su aparato respiratorio. También existen fitosanitarios que comparten varias de estas características y se llaman de acción mixta. También podemos clasificar a los fitosanitarios por su especificidad, que puede ser de amplio espectro o polivalentes, pues actúan sobre diferentes plagas o enfermedades a la vez, o específicos, que solo actúan sobre un tipo de plaga o enfermedad. La tendencia es a utilizar cada vez más productos específicos porque así hay un menor riesgo para las personas y son respetuosos a la vez con el medio ambiente. Otro método de clasificación de los productos fitosanitarios es según el grupo químico al que pertenecen. Tenemos los insecticidas y acaricidas, que se pueden clasificar en inorgánicos y orgánicos. Dentro de los inorgánicos está el azufre y los derivados. Y dentro de los orgánicos están los de síntesis o naturales. En los síntesis están los clorados, los carbamatos y otros. Y dentro de los naturales está la nicotina, los minerales, que pertenecerían a los aceites, y los biológicos, que serían los microorganismos, toxinas, hormonas y otros. También podrían ser insecticidas inorgánicos, que son fitosanitarios cuya composición carece de átomos de carbono. Dentro de este grupo cabe destacar el azufre y sus derivados y otros como el permanganato potásico. Los insecticidas orgánicos son fitosanitarios con estructuras químicas basadas en átomos de carbono. También los insecticidas orgánicos de síntesis. Dentro de este tipo se distinguen los convencionales y los biorracionales. Dentro de los convencionales tenemos a los organoclorados, que actúan por contacto e ingestión. Estos son menos tóxicos que los organofosforados. Los organofosforados, su modo de acción es por contacto, ingestión e incluso por inhalación de sus vapores. Los carbamatos actúan de modo análogo a los organofosforados y son altamente tóxicos para los mamíferos, y más aún para algunos insectos benéficos, tales como son las abejas, por lo que hay que manejarlo con mucho cuidado. También tenemos los piretroides, que son similares a las piretrinas naturales pero más estables. Actúan por contacto e ingestión. No poseen poder de penetración, o sea, de contacto o superficie. También ataca a la totalidad del sistema nervioso, produciendo parálisis y muerte del insecto. Y neonicotinoides, que son derivados de la nicotina. Su modo de acción es a nivel del sistema nervioso central del insecto, provocando parálisis y muerte del mismo. Dentro de los insecticidas orgánicos de síntesis hemos visto los convencionales. Los biorracionales, que son otra clasificación, se incluyen los análogos a la hormona juvenil, que lo que hacen es mantener al insecto en fases juveniles, impidiendo de esta manera que lleguen adultos. También pueden hacer que sean inhibidores de la síntesis de quitina,
que es el componente principal del esqueleto externo de los insectos y sus huevos, que es lo que justamente les proporciona dureza. Al inhibir la síntesis de quitina se evita que los insectos puedan desarrollarse con normalidad. También están los análogos de la hormona de la muda. Adelantan el proceso de la muda haciendo que los individuos que llegan a adultos sean inmaduros e inviables para la vida. Y también están los antagonistas de la hormona juvenil, que lo que hace es que el insecto es incapaz de mudar, pero sin embargo empieza a comportarse como si fuese a realizar su metamorfosis, por lo cual dejan de comer y finalmente mueren. Dentro de los insecticidas también tenemos los insecticidas orgánicos naturales de origen vegetal. Algunas plantas, a lo largo del tiempo, han desarrollado sustancias que actúan contra sus enemigos. Estas sustancias se extraen de las plantas para su uso agrícola. Los más conocidos son las piretrinas, la nicotina o la rotenona. Las piretrinas se obtienen de una especie de crisantemo. Su acción es por contacto que provoca una rápida parálisis. Se descomponen rápidamente tanto en el cuerpo del insecto como en la planta tratada. Resultan tóxicas para insectos y peces, pero sin embargo son inocuas para los mamíferos. La nicotina se obtiene de la planta del tabaco. Es un insecticida de choque que produce la parálisis del sistema nervioso. Su acción es polivalente pero poco persistente. Es también muy eficaz contra los pulgones. La rotenona procede de las raíces de plantas del género Derris. Actúan afectando el sistema nervioso de casi todos los insectos. Su persistencia es muy poca y son eficaces sobre animales de sangre fría como son los peces y siendo menos tóxicos para los animales de sangre caliente. Otro tipo de insecticidas son los orgánicos naturales de origen mineral, que son conocidos como los aceites minerales. Proceden de la destilación del petróleo, presentan baja toxicidad para los mamíferos. También presentan problemas de fitotoxicidades, incompatibilidad en mezclas y solo pueden ser aplicados con condiciones climáticas favorables. Generalmente actúan por asfixia. Lo que hace el aceite es recubrir al insecto tapando sus orificios respiratorios y también reblandecen el exoesqueleto de los insectos y los huevos. ¿Cuáles son los tipos de aceites más conocidos? Pues tenemos los aceites de verano y los aceites de invierno. Los aceites de verano se utilizan fundamentalmente en cítricos, frutales y algunas plantas ornamentales para combatir coinillas, actuando además contra ácaros y mosca blanca. Aceites de invierno se aplican sobre frutales durante su parada vegetativa, sobre todo para combatir formas invernantes de algunas plagas, destacando entre estas, por ejemplo, el piollo de San José. Estos aceites cuentan con una serie de características que determinan la fitotoxicidad y eficacia de un aceite frente a las distintas plagas, y que son el residuo insulfonable, la viscosidad y la curva de destilación. El residuo insulfonable es la cantidad de aceite no atacado por el ácido sulfúrico. A mayor residuo insulfonable, menor actividad insecticida y menor riesgo de fitotoxicidad. Dentro de la viscosidad, es la característica de un aceite que dice cómo influye sobre la acción de asfixia e indica la persistencia del aceite en la planta. Y la curva de destilación refleja la volatilidad del aceite. Otro tipo de insecticida es el orgánico natural biológico. Están constituidos por microorganismos, toxinas, hormonas y otros compuestos naturales. El ejemplo más destacado es el Bacillus thuringiensis,